Hola, bienvenido. Gracias por su interés en Analytics Plus. En este video mostraremos los módulos y capacidades que ofrece Analytics Plus. La analítica de datos puede descubrir correlaciones y patrones, existiendo menos necesidad de recurrir a suposiciones o a la intuición. Asimismo, puede ayudar a responder las siguientes preguntas: ¿qué sucedió? ¿Cómo y por qué sucedió? ¿Qué está sucediendo actualmente? ¿Y qué puede suceder después? Al tener Analytics Plus como aliado para la gestión de información y sus tableros, estará aplicando Business Intelligence en su organización, creando paneles con información objetiva y clara, la cual será crucial para la toma de decisiones al momento junto con su equipo de trabajo. La inclusión es algo importante dentro de Analytics, ya que no solamente es posible conectarlo con productos propios, tales como archivos tipo CSV, XML, JSON, HTML entre otros, y feeds. También a bases de datos de tipo SQL como Oracle, Microsoft SQL, MySQL y no SQL como MongoDB o Cassandra. También obtención de información de sitios web o almacenaje web como Dropbox, Google Drive y OneDrive, así como también poder mostrar información de tablas en formato Excel. Dentro de algunos de los productos propios de Managed Engine, Analytics Plus se conecta de manera nativa o directa con Servidesk Plus, Servidesk Plus MSP y Support Center Plus, donde la integración y análisis puede hacerlo más fácil y rápido, obteniendo un conjunto de informes y paneles de información basadas en KPIs. Es posible la creación de informes con vasta información sin necesidad de realizar consultas complicadas o tener conocimientos de programación. Todo lo anterior permite tener gráficos de distintos módulos en una sola vista y en tiempo real. Así también la gestión de ITOM o IT Operation Management es posible con Analytics Plus, ya que tiene una conexión nativa con Op Manager y Application Manager, donde al hacerlo podrán tener acceso a más de 100 reportes basados aproximadamente en 400 KPIs, siendo capaz de analizar inventario, monitores, entre otros detalles, ya que es posible unificar los datos tanto de Op Manager como de Application Manager en tiempo real. Ahora, echaremos un vistazo a Analytics Plus. Dentro de Analytics nosotros podemos ver nuestras áreas de trabajo, que precisamente las podemos ver con diferentes nombres, o también nosotros podemos ver de manera de lista, ordenarlos de manera descendente, ascendente, y también podemos ver los paneles de información que tenemos de acuerdo a la información que nosotros hayamos creado o los espacios de trabajo que hayamos creado anteriormente, así también como los elementos recientes. Ahora nosotros podemos revisar que tiene una pequeña estrellita, que es precisamente definir cuáles son los espacios de trabajo favoritos. Simplemente seleccionamos aquí, damos clic en la estrella y ya podemos ver cuáles son los espacios de trabajo favoritos para una mejor y rápida identificación. Así también nosotros podemos importar nuestros datos de diferentes fuentes, como ya lo habíamos visto anteriormente. Puede ser por medio de archivos Excel, fuentes web o direcciones URL, los feeds, almacenamiento en unidad de la nube como Google Drive, OneDrive, Dropbox, base de datos locales en la nube, así como otras fuentes como lo son los productos mismos de Managed Engine. Muy bien, ahora regresemos a la parte inicial, donde vamos a seleccionar un espacio de trabajo que es precisamente con Servidesk Plus. Cuando ya tenemos la información cargada, ya está toda la información sincronizada con nuestra fuente, automáticamente en este caso con Servidesk Plus ya tenemos muchos reportes y dashboards predeterminados o creados de manera predeterminada, los cuales lo único que necesitan es precisamente la sincronización. Como ustedes vean, tenemos por módulos, por ejemplo, solicitudes, activos, proyectos, entre otra más información, que las cuales nosotros ya no es necesario estar realizando porque ya están creados. Simplemente podemos ir a nuestro panel izquierdo, donde vemos los paneles de información, donde nosotros podemos ver una opción bastante vasta de dashboard, y un dashboard es simplemente una unificación de reportes para tener una vista más amplia y rápida dentro de ciertas opciones o temas. Bien, entonces por ejemplo podemos seleccionar simplemente el análisis de SLA, en donde nosotros podemos ver una información que ya estaba precargada. Simplemente lo único que se hizo fue sincronizar la información, en donde nosotros podemos ver mucha más información relacionada con esto. Como ustedes verán, tenemos diferentes tipos de reportes, visualizaciones, entre otras. Simplemente podemos seleccionar los periodos, quién es el técnico que está involucrado, los grupos,
así también como los departamentos. Obviamente esta información varía dependiendo de la información que tengamos o cómo tengamos la información en nuestra fuente de datos, que en este caso sería Servitex Plus. ¿Qué podemos hacer al momento de tener un panel de información? Podemos editar un diseño, podemos cambiarle los widgets, podemos agregar más información, podemos cambiar el tipo de gráficos, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Simplemente, por ejemplo, podemos agregar un pequeño widget donde definimos el tipo, simplemente seleccionamos. Podemos ver la columna de datos, qué información nos va a estar mostrando. Entonces simplemente vamos a hacer algo muy rápido por tema de demostración, donde nosotros podemos ver diferentes opciones. Simplemente podemos seleccionarlo y como ven ya tenemos aquí el promedio de activos dentro de los análisis del SLA. Podemos quitarlo sin problema. Podemos cambiarlo de lugar. Podemos mover también cualquiera de nuestros reportes dentro de este panel de información. Ya que tengamos nosotros terminado toda la configuración, podemos regresar a nuestro modo de vista, en donde podemos seleccionar los temas, en los cuales por visualización podemos cambiarlo de diferentes formas. Como ustedes ven, es algo muy sencillo. Podemos cambiarlo la apariencia total en un tema oscuro, que es algo que está de moda por tema de visualización o descanso de los ojos, en donde nosotros podemos ir cambiando sin ningún problema. Ahora, ya que tengamos toda la información o todas las configuraciones, podemos guardarlo. Muy bien, ya lo tenemos aquí. ¿Qué podemos hacer con este dashboard? Podemos exportarlo HTML o exportar como PDF, compartirlo. Lo podemos compartir esta vista o editar los detalles, entre otros, inclusive con personas que estén dentro, que sean consumidores de los reportes. También podemos publicarlo, que esa es una opción bastante interesante, ya que podemos incrustar esta URL dentro de un portal web, lo que puede hacer el portal interno de la compañía, entre otras. Simplemente aquí vemos el código HTML. Podemos definirlo si es con inicio de sesión o sin inicio de sesión. Esto es una configuración para que cada quien lo pueda definir, para que las personas que estén involucradas dentro o que sean usuarios de Analytics lo puedan visualizar sin necesidad de estarse logueando directamente. También podemos nosotros tener una vista personalizada de este dashboard. Simplemente copiamos, podemos definir cada cuándo se va a actualizar. Igual manera, con o sin inicio de sesión. Vamos a dejarlo sin inicio de sesión. Vamos a copiar este reporte a una página en blanco, y como verán ya se carga mi información en una página nueva. Esto si solamente damos clic en el tecla F11 en nuestro navegador, se verá en pantalla completa, y así lo podemos mostrar dentro de una pantalla de en nuestro centro de operaciones, para que tengamos todo esto. Entonces ustedes dirán, podemos tener más de una diapositiva sin ningún reporte o etcétera, sin ningún problema. Simplemente damos publicar y creamos una presentación de diapositivas en donde nosotros definimos cuáles van a ser los reportes. Por ejemplo, podemos seleccionar el tipo de reporte o dashboard. Este es un dashboard, lo podemos identificar por el tipo de icono que tiene a la izquierda, perdón. Entonces nosotros podemos irlo definiendo. Entonces, por ejemplo, le damos el nombre, definimos que es sin iniciar sesión para hacerlo más rápido, y simplemente guardamos. Vemos, ya tenemos nuestra presentación. Lo único que vamos a hacer ahora, vamos a obtener nuestra URL y cuánto tiempo va a ser el intervalo entre diapositivas. Definimos algunas opciones como reproducción automática, entre otras, o lo podemos incrustar. Entonces, ya que tenemos esta información, está copiado, volvemos a una pestaña nueva, un navegador nuevo. En donde verán que en la parte inferior derecha tengo un pequeño controlador de presentaciones, en los cuales yo puedo ver cada cuánto tengo el intervalo entre diapositiva, y como ustedes ven está cambiando automáticamente. Ahora, si yo lo quiero adelantar, simplemente le doy clic en la pequeña flecha hacia la derecha para que se mueva. Entonces simplemente nosotros podemos ir revisando o cambiando sin ningún problema. Bien, ahora volvamos a Analytics. Como ustedes ven, tenemos el panel de información, pero
cómo nosotros podemos alimentar nuestros paneles de información. Lo hacemos a través de los reportes, en los cuales, como verán, ya tenemos muchos reportes que también de manera predeterminada ya estaban creados. Simplemente lo que hicieron es recolectar la información. Entonces simplemente podemos seleccionar cualquiera de estos reportes que, como les estaba comentando, del lado izquierdo viene el tipo de reporte. Ustedes verán, podemos cambiarlo por el gráfico lineal, de pastel o de barras, dependiendo el tipo de información que tengamos. Entonces simplemente podemos ir buscando cualquiera de ellas y simplemente vamos viendo cuál es la información. Podemos editar el diseño sin ningún problema. Podemos ver los datos subyacentes, en los cuales podemos ver, como lo comentamos al inicio de la presentación, que podemos tener los datos como un Excel. Entonces, de una manera muy sencilla, de una manera muy rápida. Entonces, simplemente si nosotros queremos ver un poquito más de información relacionada a esta barra, podemos explorar esto en relación a la información que tenemos. Por ejemplo, puede ser por categoría, en los cuales aquí dice que solamente es una categoría que está sin conocer. Podemos cambiarlo, podemos definir filtros, entre otra información. Podemos cambiar de reporte. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el tiempo que se utiliza por técnicos, y como verán, tiene varios widgets en los cuales nosotros podemos hacer o gestionar filtros. Podemos crear uno nuevo, y aquí nos dice el tipo de reporte, si queremos importar una tabla de consulta, vista dinámica nueva, entre otra información, como ustedes ven. Simplemente es cuestión de seleccionar qué es lo que vamos a necesitar, y como verán, tenemos al lado izquierdo toda la información, tablas o columnas de Service Desk Plus. Simplemente vamos a hacer un pequeño ejemplo. Vamos a hacer arrastrar. Como verán, ya tengo la información y simplemente podemos cambiarlo hacia el eje Y, eje X, poner la información, y para ver el avance de nuestro reporte simplemente damos clic aquí y se puede empezar a mostrar. Bien, ahora podemos ingresar más sin ningún problema. Entonces simplemente podemos modificar la información y podemos ver que se puede tener la información relacionada. Inclusive, por ejemplo, vamos a eliminar aquí y tenemos los valores, que es lo que quiero: el total acumulado, el diferenciador, el porcentaje de diferencia entre. Entonces simplemente podemos dejarlo sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos aquí, podemos cambiar los colores, etcétera. Como verán, aquí ya tengo el tipo de información. Aquí nada más solamente me dice gráfico lineal. Entonces simplemente lo podemos cambiar a la vista general, o podemos cambiar nuestro diseño. Simplemente es cuestión de ir cambiando, ¿vale? También tenemos nuestros filtros, que por ejemplo aquí lo podemos tener, y simplemente vemos los valores que podemos ir definiendo. Podemos definir rangos sin ningún problema, lo tenemos personalizados, así como los valores individuales, los rangos que estábamos viendo, si queremos ver los rangos, si lo queremos subir o queremos bajar, o tenemos un número porcentual. Muy bien, también como los filtros, que podemos simplemente al arrastrarlos podemos tener nuestros filtros. Simplemente, como ustedes ven, tenemos un porcentaje y nos marca un rango de porcentaje. Pero por ejemplo, si nosotros arrastramos otro tipo de estado, simplemente veremos que cambia la presentación de ese widget. Entonces, como verán, ya tengo aquí mis rangos que yo puedo estar moviendo. Ustedes ven, puedo ver los filtros, en este caso si está vencido o no está vencido. Entonces simplemente puedo restablecer los filtros que ya tenía y puedo seguir trabajando en este reporte. Simplemente podemos cambiar a una vista tabular. Dice tenemos que guardar, vamos a guardar una nueva y simplemente regresamos y vamos a crear uno nuevo, una vista tabular, en donde podemos hacer las mismas acciones que estábamos viendo. Muy bien, aquí ya tenemos toda la información, podemos ordenarlo de diferente forma. Entonces ustedes verán, hay mucha información, es una manera muy vasta en las cuales nosotros podemos jugar o podemos manejar nuestra información o nuestras vistas. Muy bien. Por último, que tenemos un panel de información. Dice, ¿cómo puedo crearlo? Simplemente es arrastrar y acomodar todos los reportes que tenemos disponibles. Recordemos que es un resumen de varios reportes. Entonces, por ejemplo, podemos ver los milestones de proyectos, si lo queremos ver de esta manera. Podemos ver, por ejemplo, temas de activos, que simplemente, por ejemplo, aquí lo podemos arrastrar. Como verán,
se va haciendo nuestro pequeño dashboard. Simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a arrastrar y acomodar, y como verán, automáticamente se empieza a mostrar la información. Ya que terminemos, podemos modificar, regresamos a la vista y podemos ver que ya tenemos nuestro pequeño dashboard. Simplemente podemos cambiar el tipo de gráficos, si lo permite el reporte o la información que tenemos, y es seleccionarlo y cambiarlo. ¿Ven? Ahora, ¿qué tan fácil es crear un panel de control, empezar a hacer la gestión desde cero o desde un archivo de XLS, por ejemplo? Vamos a regresar a nuestro panel inicial, donde vamos a importar una nueva información desde un archivo XLS para que vean lo sencillo que es. Simplemente seleccionamos, definimos el nombre, definimos qué tipo de archivo es el que vamos a cargar. Muy bien, entonces simplemente podemos decir que es Excel. Cargamos nuestro archivo, que es en este caso ejemplo financiero, damos siguiente. Como verán, ya tengo la información que está dentro de este Excel. Simplemente le doy siguiente, confirmo que es de la hoja número 1. Así también le doy un nombre a la tabla, por ejemplo, demo financiera, en donde le defino si en la primera columna están los nombres o los headers o los encabezados. El formato de la fecha es muy importante si me estás manejando fechas. Y definimos el tipo de texto que nosotros tenemos en cada una de estas columnas. Por ejemplo, si es un texto sin formato, si tenemos una columna de país, definirlo, así como los demás campos, por ejemplo, números decimales, monedas, números positivos, fechas, texto sin formato, entre otros. Simplemente lo confirmamos. Ya esto es muy importante, porque si no, Analytics no va a saber o no va a entender qué tipo de información es el que nosotros estamos ingresando. Por lo tanto, si no lo sabe, probablemente la información que nos arroje o que nos muestre o nos sugiera no va a ser la correcta. Entonces, ya que tenemos nosotros nuestra información, vamos a crearlo. Ya que se crea, nos va a decir cuáles son las informaciones, cuáles son las válidas, no válidas. Aquí nos dice cuáles son los que tienen error para que nosotros lo revisemos. En este caso vamos a continuar. Como verán, ya está creando mi espacio. Aquí en la parte superior izquierda dice demo financiera y está cargando la información. Ahora, lo importante es que al momento de que nosotros carguemos una información, Analytics él nos va a decir si quiere que haga el trabajo por nosotros de crear dashboards. Entonces simplemente le decimos que sí. Vamos a ver cuál es la información que me genera Analytics a través o desde la información cargada en un archivo de Excel. Entonces le damos que sí, empieza a trabajar el dashboard. Si ustedes ven, ya tengo un dashboard relacionado con mi reporte financiero, en donde me da gráficos de anillo, de barras múltiples, me da una media, como lo pueden en esta línea roja, cómo se están trabajando el tema de los costos por países, las proporciones. También, si nosotros tenemos bien definidos los campos, como en este caso vemos que me los está separando por países. Entonces, si ustedes ven, ya tengo mucha información de un dashboard, de un archivo en Excel, y no he hecho absolutamente ningún tema de programación ni una actividad extra, ya que Analytics hace precisamente ese trabajo. Y como verán, al momento de que tengamos definido los campos de países o una geolocalización o geoubicación, verán que ya me lo tiene separado por países, cada uno de los valores correspondientes a cada país. Podemos tener gráficos de radares, podemos tener nuestros gráficos tabulares en donde podemos ver la información, y como ustedes ven, ya tengo en rojo y negro, ya que lo rojo es algo negativo, y podemos tener una mejor información relacionada a nuestro reporte. Ahora, ¿qué más hizo después de haber cargado esta información? Ya tengo diferentes paneles, tengo 4 paneles de información relacionada. Por ejemplo, estamos en un panel de control, en un panel de información, relacionado con costo de producción. Aquí tenemos el costo de producción frente a precio de venta. Si yo lo selecciono, verán que ya tiene un tema aplicado. ¿Ven?
es muy interesante porque realmente Analytics me da toda esta información organizada de los paneles de panel de información. Vamos a ver otro panel de precio, de venta. ¿Vieron cómo cambian? ¿Vieron cómo es la interacción de los widgets? ¿Cómo va presentándose? Entonces esto es posible gracias a toda la inteligencia artificial que tiene Analytics y la capacidad de analizar los datos. ¿Ven? Aquí tengo la información relacionada. Simplemente doy un pequeño clic, puedo ver los datos subyacentes, que lo vamos a ver en una pequeña tabla, o puedo ir a profundidad. ¿Qué quiero ver en la parte de Francia? El tema del descuento, el producto, simplemente doy clic y puedo ver la información relacionada con esto. Puedo cambiar el tipo de gráfico sin ningún problema y lo puedo seleccionar de esta manera. Bien, como verán, aquí ya tengo toda esta información. Me dicen, está bien, hizo un dashboard, pero te hizo los reportes. Simplemente en nuestro panel izquierdo vemos a nuestros reportes y veremos todos los reportes que ya hizo Analytics propiamente. Entonces simplemente seleccionar cualquiera de estos reportes, como verán, ya lo tengo listo. ¿Qué tipo de segmentos? Puedo cambiar los descuentos si es que aplican, por ejemplo, los descuentos medios. Entonces, y tengo diferentes tipos, tengo sumatorias. Tengo también los reportes dinámicos, si es necesario, y puedo ver igual los datos subyacentes. Entonces, con Analytics es muy importante la gestión, la administración de la información, pero lo más relevante es que hace el trabajo por nosotros y no hemos hecho ningún tema de programación, no hemos hecho ninguna consulta. Por lo tanto, no es necesario que tengamos conocimiento de programación. Así también podemos preguntarle a IA, que es nuestro asistente de inteligencia artificial, en donde nosotros podemos definirle, por ejemplo, por tono, por tema de voz, simplemente que nos defina ciertos reportes o que nos muestre los reportes. Entonces nosotros simplemente al hacerlo con nuestro micrófono podemos hacerlo sin ningún problema. Algo también muy interesante que nosotros podemos tener en Analytics es que podemos tener un dashboard, no solamente la información de un solo lugar o de una sola fuente. Por ejemplo, en este caso tenemos un panel de información relacionado con el tema de procesos, de DevOps y TOPS y seguridad, en donde podemos ver temas relacionados con afectaciones en servicio, cuáles son los servicios de negocio afectados por temas de redes, entre otra información como alarmas, fallas generales o relacionadas con IT, y cuáles son los accesos sin autorización que se han reportado. Pero bueno, ¿cómo se hizo esto? Simplemente en el panel izquierdo podemos ver las fuentes o los orígenes de datos, en donde nosotros podemos ver que no solamente lo tenemos de una, sino tenemos más de dos fuentes. Entonces nosotros podemos combinar información para que precisamente se pueda mostrar un reporte combinado, un reporte más completo relacionado con lo que nosotros estamos realizando. Como pueden ver, podemos irnos a profundidad de cada una de la información sin que se cambien o se alteren o reactualicen la información de la demás información. Ahora, dentro de la configuración de Analytics podemos cambiar la configuración de nuestro espacio de trabajo. Podemos ver el tema generales, los colores, temas de la cuadrícula, presentaciones de diapositivas, que es precisamente lo que quisiéramos hace unos momentos, y algo muy interesante, que tenemos nuestras alertas. ¿Cuáles son las alertas? En cada una de estos reportes podemos generar alertas, los cuales le definimos un parámetro. Ok, entonces simplemente, por ejemplo, definimos el parámetro, si el segmento contiene, no contiene, etcétera. Simplemente podemos definir los valores, por ejemplo, el que nosotros gustemos, y con qué frecuencia va a ser, cada hora, cada día, cada mes, entonces cada tiempo. Entonces, si el resultado o los parámetros que nosotros hayamos definido cambia, se puede enviar un correo electrónico. Nosotros definimos el origen y hacia quiénes, así también como notificaciones dentro de la aplicación, que lo podemos ver en la campanita en la parte superior, en donde definimos el usuario, el administrador, o la persona que lo va a enviar, el usuario, los usuarios compartidos, las personas que están ya de alta dentro de Analytics, cuál es el asunto y el mensaje. Entonces, cada vez que suceda algo, cada vez que cambie algo, nosotros podemos definir nuestras
nuestras alertas para que nosotros no estemos a lo mejor viendo cada momento el reporte para ver si cambió, simplemente lo dejamos trabajando. Por ejemplo, si el SLA, el porcentaje de SLA es mayor que el 80%, por poner un ejemplo, al día, defino mi alarma y cuando me llegue la alarma es cuando realmente está pasando. Entonces yo puedo seguir trabajando sin estar revisando Analytics de una manera constante, de una manera periódica, perdiendo a lo mejor tiempo que lo puedo emplear para otras cosas muchísimo más importantes. Entonces, de manera general, es como nosotros podemos hacer toda esta magia con Analytics Plus. Gracias por su interés en Analytics Plus. Hasta pronto.